Hacemos una oración para que sea Dios hablando y ministrando nuestras vidas. Oremos. Padre, gracias te damos por tu infinita misericordia, por tu amor tan especial. Gracias por proveernos los recursos necesarios para poder sacar adelante este programa. Gracias, Dios mío, por cada oración que mis hermanos elevan para que Radio Restauración, para que podamos contar con estas redes sociales y el internet y llevar mucha reflexión de tu palabra a todos los confines de la tierra a través del internet. Ahora te ruego que tu mano se pose sobre nuestras vidas y que tu sabiduría se establezca en cada corazón angustiado, necesitado, y que tu palabra penetre en cada uno de nuestros corazones. Gracias, Cristo Jesús. La gloria y la honra te la damos solo a ti, Señor. Gracias, Dios. Amén, Señor, y amén. Muy bien. El Evangelio de Juan encontramos un maravilloso lugar en el que nos presenta la oscuridad, pero al mismo tiempo hay una luz que brilla para quitar toda oscuridad, y ese es Cristo Jesús. Se nos ha presentado al Señor Jesucristo en este evangelio como el verbo que Él es la vida, Él es la luz, como aprendimos en los primeros 4 versículos de este capítulo 1 del Evangelio de Juan, y en el 5.º versículo se comenzó a explicar ese concepto de luz, ocupando esa metáfora, y llegamos precisamente hasta el versículo 13, que Él es la luz que ilumina nuestros corazones. Este día vamos a tomar el versículo número 14, Juan capítulo 1 versículo 14. Permítame leérselo. Entonces dice la palabra de Dios. Vamos a hablar bajo el tema gloria, gracia y Dios. Ese sería el tema: gloria, gracia y Dios. Dice el Evangelio de Juan capítulo 1 versículo 14: y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como la del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Amén. Dejamos hasta ahí la lectura. Juan abre su evangelio con 18 versículos que podríamos llamar como un prólogo. Ya le voy a explicar esa palabra. Este día vamos a analizar los versículos del 14 al versículo 18. Este evangelio de Juan, hablando en términos teológicos, se presenta precisamente presenta a Jesús como el verbo. Comenzando también reflexionando en estos versículos, entra a la parte narrativa. A partir del versículo 19 va a entrar a una parte narrativa en la cual comienza a contar la historia de la vida de Jesús en el mundo. Y entre afirmaciones que Jesús hace, las obras que Él hace y los milagros que Él lleva a cabo, nos da la historia maravillosa hasta la cruz y la resurrección. Pero en el prólogo de apertura, que son desde el versículo número 1, presentando a Jesús como el verbo, hasta el versículo que ahora vamos a meditar, versículo 18, Él presenta su declaración de tesis y la declaración en el prólogo de apertura. Es que Jesús es Dios en carne humana, que Él es el creador del universo que se ha vuelto parte de su creación. Él es el ser puro, eterno, se ha vuelto precisamente hombre. Ese es el mensaje de Juan, que Jesús no es un hombre creado, que Él es Dios en carne humana. Y eso, querido amigo, querido cristiano, es la doctrina más esencial de la fe cristiana. Ahí está. Y esa es la razón por la que Él ya habitó, el que Él habitó entre nosotros. Continúa habiendo tantas herejías hoy en día acerca de Jesucristo, acerca de la esencia o la naturaleza o la persona de Jesucristo. Esta es la doctrina más importante en la fe cristiana y debe ser conocida, debe ser creída para que haya un escape, voy a decirlo, de la condenación, del infierno, para que las personas puedan abrazar el cielo. Resumida en 4 palabras al principio del versículo 14, y está en pantalla: y aquel verbo fue hecho carne. Esa es la verdad central del cristianismo. Y aquel verbo fue hecho carne. Ese es el tema del Evangelio de Juan, y esa es la convicción que se requiere de cualquier persona para que escape precisamente de la condenación. Entender que aquel verbo fue hecho carne. Ahora, hemos ya aprendido en los primeros 13 versículos de apertura que lo que está diciendo es que Él es el Dios único.
verdadero, eterno, se volvió humano, que el infinito se volvió finito, que el eterno entró en el tiempo, que el omnipresente se volvió confinado o confinado al espacio de un cuerpo, que el invisible se volvió visible. La verdadera iglesia de Jesucristo siempre ha creído eso, siempre ha proclamado esa verdad, siempre ha demandado esto. Cualquier otro concepto que surja, que se vierta de que Cristo es inaceptable, es una herejía condenadora. Esa es la única perspectiva, el único concepto de Cristo mediante el cual alguien puede escapar del infierno y entrar al cielo. Esta es la razón por la cual Juan en este evangelio presenta de una manera tan detallada la deidad de Jesucristo y el de su propósito en el capítulo 20, versículo 31, en la parte final del evangelio, cuando él dice: pero estas cosas se han escrito. ¿Por qué? Para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Entonces note, la única manera de tener vida eterna es creer en Él, creer quién es Él. En primer lugar, lo que Él ha hecho. Entonces, en su prólogo, que son los versículos que este día vamos a cerrar de apertura, Juan habla de la naturaleza de Jesucristo. Él lo presenta como el Verbo. Esta es una metáfora que habla de Cristo como viniendo de Dios, como Dios revelándose a sí mismo y descubriendo a sí mismo. Y Él dice: y en el principio todo existió. Lo que fue hecho, todo lo que existió, pero que el verbo ser, es un ser puro. Él existió eternamente, y para probar eso, todas las cosas, todo lo que existió, todas las cosas que por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho, y es porque Él es vida. Él tiene vida en sí mismo. Él es el creador de todas las cosas. Ahora, creo que sería apropiado decir que Juan estaba obsesionado de manera legítima con esta gran doctrina esencial. Y de nuevo, le animo para mantener en mente que cuando alguien habla de religión y llega a Jesús, debemos concentrarnos ya no en religión, sino en el Cristo vivo. Ese es el punto. Por ejemplo, también en la primera carta de Juan, él comienza realmente de una manera muy parecida en la que inició el evangelio, diciendo: lo que era desde el principio, esto es Cristo, quien cuando el principio comenzó, Él ya existía porque Él es eterno. Pero Él, ¿cómo inicia su primera carta? Él dice: lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado, lo que palparon nuestras manos tocante al verbo de vida, porque la vida fue manifestada, y ahí están las palabras paralelas: el verbo eterno, la vida misma, manifestada a sí mismo al mundo. Juan dijo: y lo vimos con nuestros ojos, y lo vimos, lo oímos, y lo tocaron nuestras manos. Y dice en el versículo 2: hemos visto, lo hemos visto, testificamos, os anunciamos la vida eterna. Y podría poner en palabras grandes y gritar, si es posible, en signos de admiración: Él es la vida eterna. Lo que hemos visto, decía Juan, y oído, eso os anunciamos. Él no puede superar esto. Juan estaba absolutamente impresionado por el hecho de que él ha oído, él ha visto. A él no lo han engañado. Él ha visto. Él se recostaba en el pecho de Jesús. Él ha visto profundamente el rostro. Él ha tocado al creador del universo en forma humana. Y creo que esto sería algo por lo que deberías estar obsesionado. Ahí es donde se encuentra Juan, presentando credenciales reales de lo que Jesús es, diciendo que Él es el verbo, lo que hemos oído, tocado, lo declaramos, versículo 3, para que también vosotros tengáis comunión con nosotros. Esto es para que entren en el reino creyendo en Él. Y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre, y oiga esto, y con su Hijo Jesucristo. Estas cosas os escribimos para que vuestro gozo sea cumplido. ¿Por qué? Porque el gozo completo solo puede encontrarse en conocerlo. Y realmente Juan nunca superó esto. Te preguntas ahora por qué este escritor, Juan de Evangelio, se refiere a sí mismo en su evangelio no por su nombre, sino se llama a sí mismo el discípulo a quien Jesús amaba. O el discípulo que se acostó o se apoyó o reposó en Jesús. Porque él nunca
Nunca pudo dejar de contemplar la realidad que el Dios eterno, el creador, el Dios verdadero hecho carne humana, en forma humana, el que él ama, el que camina conmigo, el que habla conmigo, el que le tocó, el que está en comunión. Por eso es que él encuentra una razón suficiente como para poder decir que él es la luz. Y él dice más adelante: amados, no creáis a todo espíritu, no crean toda declaración, no crean todo lo que se les está diciendo. Todo espíritu que confiese que Jesucristo ha venido en carne es de Dios. Aquellos que afirman la humanidad de Jesucristo son de Dios. Y todo espíritu que no manifiesta que Jesucristo, el cual vosotros habéis oído, viene y que ahora ya está en el mundo. Juan es absolutamente claro en afirmar que el concepto de Jesucristo es determinante. Ahí en el versículo 12 del mismo capítulo: nadie ha visto jamás a Dios. Si nos amamos unos a otros, Dios permanece en nosotros y su amor se ha perfeccionado en nosotros. En esto conocemos que permanecemos en Él. ¿En qué, Juan? Que nosotros tenemos al Espíritu. Y nosotros lo vimos. Oiga cómo está afirmando él. Entonces, todo aquel que en él cree que Jesús es el Cristo, es nacido de Dios. Porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo. ¿El qué? Nuestra fe. ¿Quién es el que vence al mundo? Sino que cree que Jesús es el Hijo de Dios. Este es el verdadero Dios y la vida eterna que él ofrece al ser humano, que decide tomar, voy a decirlo, cobertura al Hijo de Dios. Todo tiene que ver con Cristo. ¿Y quién es Cristo? Ahora, con eso en mente, podemos regresar al Evangelio de Juan. Es, por lo tanto, algo que no es sorprendente que todas las doctrinas cristianas, de todas las doctrinas cristianas que hay, no hay una doctrina que ha sido más atacada y ha sido más afrentada que la verdad con respecto a la encarnación de Jesucristo. Ha habido todo tipo de Jesuses, todo tipo de Cristos, todo tipo de dioses ofreciéndose al mundo. Y en el futuro se nos advierte que conforme nos acercamos a la venida de Cristo, los falsos Cristos se multiplicarán. Los falsos Jesuses se van a multiplicar y tendremos que ejercer discernimiento para saber si la gente está hablando del Cristo verdadero. Dicho de otra manera, más fácil de entender, es tan condenador que creer en el Jesús equivocado como en creer en ningún Jesús. Creer en el Jesús, voy a decirlo de esta manera, creer en Jesús, Él nos da vida, nos da bendición. Creer en un Jesús que no fue encarnado, eso es herejía. Usted debe de creer en esa deidad, en la humanidad, y esa es la razón por la que Juan está diciendo tan fuerte o tan repetitivo en este prólogo, en la carta, en esta introducción. En los versículos 14 al 18 que hoy nos ocupan, llegamos al clímax. Y aquel verbo fue hecho carne. Y aquel verbo fue hecho carne. Eso es lo que leíamos en el versículo número 14. Y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. Su gloria como la del unigénito. Mire qué interesante. El verbo significa o refiriéndose al Hijo de Dios preencarnado, cuyo ser eterno se volvió carne. Algunas veces la palabra carne es usada en un sentido moral, obras de la carne, como en Romanos 8, como en Gálatas capítulo 5, hablando acerca de los frutos del Espíritu, pero algunas veces es usada en un sentido físico, y es la manera en la que es usada aquí. Romanos capítulo 1 versículo 3 dice que Jesús fue el hijo de David según la carne, hablando en términos humanos. Entonces, algunas veces tiene un componente moral y otras veces simplemente está hablando de un componente físico. Y ese es el caso aquí del Evangelio de Juan. El verbo eterno se volvió humano. Esto es lo que significa. El verbo eterno se volvió humano y este verbo habitó entre nosotros. Entonces, ¿tienes al Dios hombre? El Dios eterno, quien es un ser eterno puro y no se convirtió en absoluto con sus criaturas, específicamente como las criaturas son, su creación, se convierte en parte de su creación. Dios y hombre son unidos en una persona. ¿Para qué?
para que vuelvan a ser separadas. Escuche esto. Son unidos en una persona para que nunca vuelvan a ser separadas. Sin embargo, nunca confundidos y nunca mezclados. Su naturaleza humana no vence su naturaleza divina y su naturaleza divina no vence la naturaleza humana. Ambas son perfectas, distintas e indivisibles y sin embargo no están mezcladas ni mucho menos confundidas. La deidad de Cristo no es disminuida por la humanidad, ni su humanidad es vencida por su deidad. Y quizás puedo ilustrar esto diciendo lo siguiente: cuando usted vea a Cristo en el cielo, Él será exactamente el mismo Dios hombre que lo fue cuando caminó en la tierra, en la forma post-resurrección del cuerpo que los discípulos vieron cuando pasaron 40 días con Él. Él es el mismo Cristo. Él no se convierte en una especie de neblina flotante en el cielo, como algunas de estas personas dicen, que ha tomado viajes de falsos al cielo y dicen que ya vieron a Dios y después inventan muchas cosas. Él es exactamente quien es. Él será el mismo que estuvo precisamente totalmente hombre, totalmente Dios. Pero una cosa no quita la otra. Él es Dios, por eso hablamos mucho de su deidad. Y eso es lo que Juan está enfatizando. Note qué interesante. Pero analicemos ya las palabras en base al tema que le prometí. Primera palabra. Vamos a hablar de 3 palabras. La primera palabra es gloria, segunda palabra gracia y la tercera palabra Dios. Gloria, gracia y Dios. Y vamos a ver esto brevemente para que nos familiaricemos. De regreso al versículo 14, primer punto. El Cristo encarnado despliega gloria divina. El Cristo encarnado despliega esa gloria. Juan dice, y vimos su gloria, y era gloria como la que le pertenece al Padre, y estaba lleno de gracia y de verdad. Vimos su gloria. Pero vaya, ¿qué es gloria? ¿Qué significa eso? Tenemos que regresar al Antiguo Testamento para entender eso realmente. La gloria de Dios es intrínseca a su naturaleza. ¿A qué me refiero? ¿A quién es Él? Es la suma de sus atributos. Tome todos los atributos de Dios y puede enlistarlos. Todos los atributos de Dios en complejidad perfecta son su gloria intrínseca, innata. Pero después también está su gloria manifiesta. Y Él manifiesta su gloria simbólicamente y en realidad. Permítame explicarle también lo que quiere decir. Moisés, allá en el Éxodo, por eso le dije que necesitamos el Antiguo Testamento para entender estas palabras. En Éxodo capítulo 33 nos dice, muéstrame tu gloria, quiero ver tu gloria. Y el Señor le dice, muy bien, te voy a mostrar mi gloria. Pero tengo que advertirte que no te la puedo mostrar de manera total. No te la puedo mostrar completamente porque ningún hombre puede ver mi rostro y vivir. Y entonces el Señor le dijo, he aquí un lugar junto a mí. Tú estarás sobre la peña. Y cuando pase, ahí está la palabra, y cuando pase mi gloria, yo te pondré en una hendidura de la peña y te cubriré con mi mano hasta que haya pasado. Después apartaré mi mano y verás mis espaldas, mas no verás mi rostro, porque si ves mi gloria plena, serías incinerado, quemado. ¿Qué tipo de gloria es esta? ¿Qué es esto? Esta es la naturaleza de Dios. Juan nos está presentando la esencia de Dios. Esto es el complejo eterno de todo lo que Él, la manifestación gloriosa de Dios en luz resplandeciente, manifiesta en luz. Creo que todo es algo de lo que Adán y Eva vieron cuando caminaron y hablaron con Dios allá en el huerto. Porque Dios dice, es invisible. Él es el llamado repentinamente el Dios invisible. Entonces, ¿qué vieron? Ellos caminaron con la Shekinah. Ellos caminaron con la presencia de Dios manifiesta en luz hacia cierto punto, y quizás pudieron haber absorbido más de su gloria debido a que no eran personas caídas. Y una vez que cayeron, tuvieron que ser expulsados porque ya no podían ver su gloria o tener comunión con Él porque habían pecado. Entonces regresemos al ejemplo de Moisés. Moisés dice, muéstrame tu gloria, y Dios le dice, te voy a dejar ver solo mis espaldas, la parte de atrás, el resplandor, por así decirlo. Te voy a dejar que veas las orillas, o de lo contrario, serás incinerado.
Después la gloria es definida y Moisés dice, muéstrame tu gloria. Y él dijo, muy bien. Y Dios se la mostró, según el libro del Éxodo. Haré pasar todo mi bien delante de tu rostro y proclamaré el nombre de Jehová delante de ti. Esto es, delante de ti voy a proclamar mis atributos, voy a mostrar, gracias a ti, voy a mostrarte compasión. Mire qué interesante. Jehová por delante de él proclamó, Jehová, Jehová, fuerte, misericordioso, piadoso, tardo para la ira, grande en misericordia y en verdad. Qué precioso. Aquí es donde entramos precisamente a una parte interesante dentro de este segmento en el Evangelio, que guarda misericordia, que tiene una verdad tremenda. Entonces, la gloria de Dios se refiere a sus atributos, es lo que Juan está declarando. Pero con frecuencia se manifiesta de manera visible en el Antiguo Testamento como una luz. En el futuro, en Mateo 24, Mateo 25, Jesús regresa y dice en esos dos capítulos que Él regresará en gran gloria y la Shekinah, es decir, la presencia, estará de regreso. Apocalipsis dice que la gente va a pedirle a las rocas y a los montes que los escondan del rostro de la gloria, que el cielo se va a oscurecer, que la luna y el sol no darán la luz. Y en la oscuridad vendrá esta presencia, esa Shekinah, repugnante, muy fuerte, Jesucristo de nuevo, la manifestación de los atributos de Dios en luz. Entonces, eso había sucedido en el pasado y en el futuro sucederá de nuevo. Y mientras tanto, la gloria viene a la tierra en Jesús, nosotros disfrutamos de su gracia. En otra ocasión, allá en el Evangelio de Mateo, Lucas también, en los evangelios sinópticos registran que subieron al monte Pedro, Jacobo y Juan, ¿recuerdan? Y el Señor se quitó, por así decirlo, por un momento. ¿Y qué es lo que vieron? Vieron su gloria, y fue algo que los cegó tanto que cayeron como hombres muertos bajo el asombro, el asombro y la fuerza de esta luz, aunque estaba velada hasta cierto punto, pero ellos vieron algo especial. Pedro escribe, cuando estuvimos en el Monte Santo, esto lo escribe Pedro en su carta, cuando estuvimos en el Monte Santo y vimos su gloria, regresamos ahora. Cuando Juan dice, y vimos su gloria, podría referirse, y vieron la luz, la Shekinah, la luz resplandeciente, porque Juan estuvo ahí en el monte, como se le conoce como el monte de la transfiguración. Ciertamente podría referirse a eso, y esto fue escrito mucho tiempo después. Cuando Juan dice, vimos su gloria, él no está hablando de la representación de esa gloria en luz. Él está hablando de la realidad de los atributos, los cuales fueron manifiestos a lo largo del ministerio de la vida de Cristo. Por eso es que él va a hablar, por eso le dije que era un prólogo. Él está como aventurando el tiempo, dando cobertura a lo que él va a decir. Vimos todas esas cosas, dice Juan, como diciendo, este evangelio tiene la claridad porque yo estuve ahí. Vamos a descubrir que él nos presenta una boda junto con Jesús allá en el capítulo 2, y ya vamos a llegar a eso. Pero ahí dice, miren, vimos su gloria en ese monte santo. Al final del versículo 14, él dice nuevamente que vieron esa gloria, y usted lo puede leer, y vimos su gloria, y gloria como la del unigénito del Padre, lleno de gracia, y oiga esto, y de verdad. Qué tremendo. Hemos experimentado quién es Él, y de manera intrínseca, Él es precisamente la gloria misma. A través de esa gracia y verdad manifiestas en obras y palabras, Él nos da vida. Después Juan llama a su amigo Juan Bautista, lo llamaremos Juan, precisamente el Bautista. Y Juan el apóstol llama precisamente a Juan el Bautista y le dice, Juan dio testimonio de él y clamó diciendo, este es de quien yo decía, el que viene después de mí es antes de mí, porque era primero que yo. ¿Cómo puede alguien que viene después de mí existir antes de mí? Juan dice que él vino después de mí, él nació después de mí. Elizabeth estaba embarazada con Juan el Bautista antes de que María estuviera embarazada y esperando a Jesús. Juan nació primero, y Juan dice, el que nació después de mí fue antes de mí.
Él existió antes de mí. De nuevo, este ser eterno es puro. Entonces note, Juan el apóstol toma algo del testimonio de Juan el Bautista porque cree usted que está haciendo eso. ¿Eso es necesario? Es necesario si usted es judío y cree en Deuteronomio, que todo tiene que ser confirmado por la boca de 2 o 3 testigos. ¿Por qué no? Era Juan el Bautista preparando el camino del Mesías. Este lenguaje aquí, los verbos aquí indican que este fue el patrón constante de Juan. Esto es lo que siempre estaba diciendo: el que viene detrás de mí, el que viene después de mí, él está antes de mí. Tiene un rango más alto que yo, porque él existió antes de mí. Juan estaba preocupado para darle siempre la gloria, no al Juan el Bautista, sino al Rey de Reyes. Estoy hablando de Jesús, el Hijo de Dios. Versículo 16. Y de su plenitud, dice la Escritura, tomamos todo. Mire qué interesante. Y después ilustra diciendo en el griego, gracia tras gracia. Gracia en el lugar de gracia. Esto es lo que es simplemente un almacén interminable que nunca se acaba, que la gracia de Dios está sobre todas las cosas. Me encanta que la preposición después de gracia, tras gracia, tras gracia, después de que habla de esa gracia que es movida, resulta siempre en una gracia eterna. ¿Se está dando cuenta? Pablo lo dice en Romanos 5, esta gracia permanecemos, en esta gracia permanecemos, vivimos aquí donde existimos. La gracia viene constantemente, dice, de nosotros. ¿Por qué? Porque hemos creído en la verdad del evangelio y no recibimos una pequeña cantidad de gracia. Usted recuerda, el apóstol Pablo estaba preocupado por su aguijón en la carne y nuestro Señor dijo, bástate mi gracia. Ahí está la palabra, gracia. Bástate mi gracia, verdad. Bástate mi gracia. Es una reserva que nunca se acaba. La gracia de Dios. El escritor a los hebreos nos dice, acercaos al trono de la gracia para recibir oportuno socorro. Esta reserva nunca disminuye. Siempre hay gracia, siempre hay gracia, siempre hay gracia para toda la humanidad. Juan dice, ¿cómo sabemos que Él es Dios? Tercer palabra, porque estamos viviendo en esta esfera de la gracia que continúa siendo derramada sobre nosotros en nuestras vidas, y todo lo que conocíamos bajo la ley eran amenazas, advertencias, muerte, juicio, y viene Cristo en gracia, en esa gracia para iluminar nuestro camino. Y el final del versículo 17, y la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. ¿Prometido en el Antiguo Testamento? Sí, prometido en el Antiguo Testamento. ¿Activado en el Antiguo Testamento? Seguro que sí. Dice que Noé halló gracia a los ojos de Jehová. Halló gracia a los ojos del Señor. Gracia a lo largo del Antiguo Testamento. Toda persona jamás podrá encontrar la gracia sin Cristo Jesús. La gracia que Cristo mostró y compró en la cruz se extiende tanto hacia otros como hacia las mismas personas que nos rodean. Ahora comprendo por qué Juan dice, este no es un hombre ordinario. La verdad del evangelio nos dice que este es el Señor Jesucristo, el Hijo de Dios. Lo vemos experimentado. Él dice, lo hemos tocado, tocante al verbo de vida. Hay ocasiones en las que Dios ha aparecido como humo, como fuego, y ahí lo encontramos precisamente en otros ejemplos, pero ya no tengo mucho tiempo. Permítame. Entonces lo que él está diciendo es que esa Shekinah, esa presencia, esa gracia, esa misericordia de Dios está para todo aquel que desea aceptar a Cristo Jesús. ¿No le gustaría que alguien le explicara a usted quién es Dios? Cuando alguien le dice, ¿cómo explicarías a Dios? ¿A dónde irías? Bueno, iría usted a este versículo del Evangelio de Juan y le dice, aquí está la presencia de Dios. La gran pregunta es, ¿y usted ha abrazado la misericordia, la presencia, esta verdad? Por eso le puse al tema en esta oportunidad, verdad, gloria y Dios. ¿Por qué? Porque a través de la verdad descubrimos la gloria de Dios, y solo a través de la gloria de Dios tenemos esta bendición espiritual.
Cada uno de nosotros debemos hacernos esta pregunta. ¿Dios está con nosotros? ¿La presencia de Dios habita en nosotros? ¿Dios ha hecho la obra regeneradora en nuestra vida? Si Dios lo ha hecho, somos vencedores en Cristo Jesús. Que el Señor nos ayude a todos a encontrar cuanto antes esta verdad. Jesucristo dijo, con lo cual finalizo, y lo vamos a ver más adelante en este evangelio: yo soy el camino. Ahí está la palabra. Yo soy la verdad. Yo soy la vida. Si usted está escuchando esta reflexión porque un familiar ha puesto la radio o porque su familiar tiene una red social abierta donde estamos hablando de eso y todavía la luz no le ha iluminado, Dios le está hablando a usted. Él sigue siendo la verdad. Él sigue siendo el único camino de salvación. Padre, te damos gracias porque tú has sido bueno con nosotros al mostrarnos esa luz tan resplandeciente. Como un día te le apareciste a Pablo camino a Damasco, esa luz. Así también un día te apareciste a nosotros. Nos interpelaste y ejercimos ese llamado hacia esa luz. Padre, que tu gloria, que tu presencia nunca se aparte de nosotros. Preferimos, ahora comprendemos porque para Juan era impuesta necesidad decir: nosotros estuvimos ahí. El verbo habitó entre nosotros, fue hecho carne y habitó entre nosotros. Él mismo podía declarar la bendición de poder ver, tocar el rostro, palpar, acostarse en el pecho. Señor, sabemos que esta generación demanda señal, pero señal no le será dada, sino la señal del profeta Jonás. Y la señal del profeta Jonás era: arrepentíos, porque de aquí a 40 días Nínive será destruida. Tú buscas el arrepentimiento en el ser humano. Ayúdales a entender que tu gracia les alumbre, que la verdad, que el camino más excelente pueda llegar y flechar con un corazón, Señor, contrito y humillado, el cual tú nunca desprecias. Gracias te damos por el consejo de tu palabra, el cual recibimos muy bien en este día. Gracias, Cristo Jesús. Amén, Señor, y amén.